El estrecho que puede paralizar el mundo. Hay momentos en la historia que no se anuncian con ruido. No vienen precedidos de titulares estridentes ni de declaraciones oficiales. Son momentos que comienzan en silencio, en algún rincón del mundo que la mayoría de la gente ni siquiera podría señalar en un mapa. Y sin embargo, ese rincón tiene el poder de apagar las luces de ciudades enteras. De detener fábricas en 3 continentes. De hacer que el precio de la gasolina en Madrid, en Barcelona, en Valencia, suba de la noche a la mañana sin que nadie en España haya tomado una sola decisión equivocada. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos. De un estrecho de apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Un corredor de agua entre Irán y el Omán que, en este preciso instante, podría estar a días, o semanas, de convertirse en el epicentro de una crisis que ninguna economía occidental está preparada para absorber. Este es el Estrecho de Ormuz. Y lo que ocurra allí en los próximos meses cambiará el mundo que conocemos. Pero para entender por qué, primero tenemos que entender qué es exactamente lo que está en juego. Imagina que el mundo es un cuerpo humano. El petróleo es la sangre que lo mantiene vivo. Y el Estrecho de Ormuz es la arteria aorta. Ese pasaje entre la península arábiga y la costa sur de Irán no es simplemente una ruta marítima más. Es la ruta marítima más estratégica del planeta en términos de energía. Cada día, aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo cruzan ese estrecho. Para que te hagas una idea, eso representa cerca del 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo entero. Casi una quinta parte de la energía global pasa por ese cuello de botella de 34 kilómetros. Los buques cisterna que transitan por allí cargados con crudo de Arabia Saudita, de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos, de Irak y de la propia Irán abastecen economías en Asia, en Europa, en América. El Japón depende en más de un 80% de su petróleo de esa región. Corea del Sur, en más de un 70%. Europa, aunque más diversificada, sigue siendo profundamente vulnerable. Y España, en particular, tiene una exposición que muy poca gente comprende del todo. Pero antes de llegar a eso, necesitamos hablar de la mecha encendida. De la razón por la que todo esto importa hoy, en este momento específico, y no simplemente como una posibilidad teórica que los analistas llevan años repitiendo. Porque algo ha cambiado. Algo fundamental. Para entender la tensión actual, tenemos que retroceder apenas unos años. En 2018, la administración de Donald Trump tomó una decisión que sacudió el equilibrio que existía desde 2015. Retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, conocido como el JPOA, y reimplantó sanciones económicas devastadoras contra Teherán. El objetivo era claro: presionar al régimen iraní hasta que cambiase su comportamiento, tanto en lo nuclear como en su financiación a grupos armados en toda la región. Lo que nadie anticipó del todo fue cuánto iba a endurecerse Irán en respuesta. En lugar de ceder, el régimen aceleró su programa de enriquecimiento de uranio. Pasó de los límites establecidos en el acuerdo a niveles de enriquecimiento que los expertos en no proliferación describieron, con creciente alarma, como los más cercanos al umbral de capacidad para construir un arma nuclear que el país ha alcanzado jamás. Y mientras eso ocurría, la actividad iraní en el Estrecho de Ormuz comenzó a intensificarse de una manera que no puede describirse como coincidencia. Ataques a buques tanqueros en el Golfo de Omán. Incautaciones de embarcaciones comerciales. Maniobras militares en el propio estrecho. Todo ello calibrado para enviar un mensaje: si la presión continúa, el costo se trasladará al mundo entero a través del petróleo. Y ahora, en este momento en que grabamos este vídeo, la situación ha escalado nuevamente. Las conversaciones diplomáticas están en un punto muerto. Las sanciones estadounidenses siguen en vigor y, según algunos analistas, se han endurecido aún más. Y la respuesta de Irán ha sido adoptar una postura cada vez más beligerante en términos militares. El resultado es una tensión que no ha alcanzado el punto de ruptura todavía, pero que está peligrosamente cerca. Y aquí es donde España entra en escena de una manera que poca gente ha discutido abiertamente. España no es productora de petróleo. Es un país que depende de importaciones para satisfacer más del 70% de su demanda energética primaria.
Y aunque en los últimos años ha avanzado de manera notable en energías renovables, la realidad estructural de su economía sigue siendo clara: sin petróleo importado, España no funciona. El transporte se paraliza. La industria se detiene. Y los hogares, que en muchas zonas dependen del gasóleo para calefacción, sufren de manera directa e inmediata. Ahora bien, ¿de dónde viene el petróleo que España importa? La diversificación ha sido una prioridad en la política energética española durante décadas. Y en términos relativos, España está en mejor posición que algunos de sus vecinos asiáticos. Pero hay un dato que pocas veces se menciona: aunque España no importa directamente la mayoría de su petróleo a través del Estrecho de Ormuz, los mercados globales de crudo son un sistema interconectado. Si el Estrecho de Ormuz se cierra, o simplemente se ve amenazado, el precio del barril de Brent dispara. Y ese precio afecta a todo el petróleo del mundo, independientemente de su origen. Arabia Saudita, que sí es uno de los principales proveedores de España, exporta a través del estrecho. Nigeria, otro proveedor relevante, ajusta su precio al mercado global. Rusia, de la que Europa ha intentado desconectarse tras la invasión de Ucrania, ya no es la opción de emergencia que era antes. En otras palabras, España no tiene que depender directamente del Estrecho de Ormuz para que un bloqueo allí le cueste caro. El mecanismo de transmisión no es logístico. Es financiero. Es la lógica implacable del mercado global del crudo. Y esa lógica no distingue entre países que están directamente expuestos y países que creen estar protegidos. Quizás te preguntas cómo funciona exactamente ese mecanismo. ¿Cómo es que algo que ocurre a miles de kilómetros de distancia puede aparecer en el surtidor de gasolina de tu barrio en cuestión de días? La respuesta está en cómo funciona el mercado del petróleo. El precio del crudo no lo fijan los países productores de manera unilateral ni tampoco los consumidores individualmente. Lo fija el mercado de futuros, una red de contratos financieros en los que operadores de todo el mundo apuestan sobre cuánto va a valer el barril de petróleo en los próximos meses. Y ese mercado responde a una sola cosa por encima de todo: la incertidumbre. No hace falta que el estrecho se cierre físicamente para que el precio del petróleo suba. Basta con que haya suficiente duda sobre si podría cerrarse. Basta con que un portavoz del ejército iraní haga una declaración amenazante. Basta con que un buque tanquero sea interceptado. Basta con que una reunión diplomática fracase de manera espectacular. Cualquiera de esas señales puede disparar una oleada de compras preventivas en los mercados de futuros, lo que hace subir el precio del crudo en cuestión de horas. Y cuando el crudo sube, la gasolina sube. El gasóleo sube. El gas natural licuado, que en parte se mueve por las mismas rutas, sube también. Las empresas de transporte trasladan el coste a sus clientes. Los fabricantes incrementan sus precios. La inflación, que España y Europa han luchado por contener en los últimos años con resultados desiguales, amenaza con repuntar. El Banco Central Europeo, que ya tiene la difícil tarea de equilibrar crecimiento e inflación, se ve ante una presión adicional que no esperaba. Y el ciudadano de a pie, en Madrid o en Sevilla o en Bilbao, comienza a pagar más por todo sin entender exactamente por qué. Ese es el mecanismo. Invisible. Rápido. Casi imposible de detener una vez que comienza. Los analistas de geopolítica energética trabajan habitualmente con escenarios. No porque el futuro sea predecible, sino porque la incertidumbre tiene que estructurarse de alguna manera para poder planificarse. En este caso, los escenarios son básicamente tres. El primero es el escenario de distensión. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán retoman algún tipo de canal diplomático. Se llega a un acuerdo parcial o a una tregua tácita que permite mantener la situación bajo control. El precio del petróleo sube moderadamente, pero no de manera catastrófica. España y Europa absorben el impacto sin una crisis estructural. Este escenario es posible. Pero en el momento actual, requiere una serie de movimientos políticos que ninguna de las partes parece dispuesta a hacer. El segundo es el escenario de tensión sostenida. Ni guerra ni paz. Una especie de estado de alerta permanente en el que el Estrecho de Ormuz funciona pero bajo una amenaza constante. Los buques tanqueros navegan con escoltas militares. Los seguros marítimos se disparan.
El comercio se encarece. El precio del crudo se mantiene elevado durante meses o incluso años. Este escenario es, paradójicamente, el más probable según la mayoría de los analistas. Y también es el más dañino para España a largo plazo, porque no genera la respuesta de emergencia que genera una crisis aguda, sino que impone un costo silencioso y continuo que erosiona la competitividad de la economía. El tercero es el escenario de ruptura. Irán cierra el estrecho, ya sea mediante una acción militar directa, mediante el hundimiento o captura de buques, o mediante la amenaza creíble de hacerlo con misiles. Estados Unidos responde con fuerza naval. La región entra en una escalada que los mercados interpretan como una crisis de proporciones históricas. El precio del petróleo supera los 150 o incluso los $200 por barril. España y Europa entran en recesión. Este escenario es el menos probable, pero no es imposible. Y la historia del Estrecho de Hormuz nos recuerda que situaciones que parecían imposibles han ocurrido antes. ¿Qué está haciendo Europa mientras esto ocurre? La respuesta honesta es, observar con cautela y prepararse para lo peor sin admitirlo públicamente. La Unión Europea lleva años trabajando en lo que llama su autonomía estratégica energética. Después de la invasión rusa de Ucrania, que dejó al continente brutalmente expuesto a su dependencia del gas ruso, Bruselas aceleró los planes de diversificación. Se firmaron acuerdos de suministro de gas natural licuado con Estados Unidos y Qatar. Se ampliaron las terminales de regasificación en España, que casualmente es el país europeo con mayor capacidad de recepción de GNL. Se invirtió masivamente en energías renovables, baterías, hidrógeno verde. Y sin embargo, la realidad estructural sigue siendo la misma. Europa sigue siendo importadora neta de energía, sigue dependiendo de rutas marítimas que no controla, y sigue siendo vulnerable a cualquier perturbación en los grandes corredores energéticos globales. España, en particular, tiene una posición ambigua. Por un lado, es el país europeo más avanzado en energías renovables per cápita. La penetración solar y eólica ha transformado su mix eléctrico de manera notable. Pero por otro, su dependencia del petróleo para transporte, industria y calefacción sigue siendo estructural. El gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado en este contexto una postura que podríamos describir como pragmáticamente ambigua. Públicamente, España apoya las posiciones de la Unión Europea y las sanciones a Irán como parte de la estrategia de no proliferación nuclear. Pero también mantiene canales de comunicación con países de la región para proteger sus intereses energéticos. Es la lógica clásica de un país de tamaño medio en un sistema internacional donde las grandes potencias deciden y los demás intentan sobrevivir. La pregunta es si esa estrategia de supervivencia será suficiente. El Estrecho de Hormuz no es ajeno a las crisis. Ha sido escenario de confrontaciones desde antes de que existiera el petróleo tal como lo conocemos hoy. Durante la denominada Guerra de los Buques Tanqueros en la década de 1980, cuando Irán e Irak se enfrentaban en una guerra brutal que duró 8 años, ambos países atacaron embarcaciones en el Golfo Pérsico como parte de su estrategia para dañar económicamente al adversario. Estados Unidos tuvo que desplegar su armada para proteger el tráfico marítimo. En una operación que pocos recuerdan hoy, barcos de guerra estadounidenses escoltar de hecho a tanqueros cubaitíes bajo bandera americana para garantizar el flujo de petróleo. Más tarde, en los años 90, las tensiones continuaron. Y en la primera década del siglo XXI, con el programa nuclear iraní ganando velocidad y las sanciones internacionales apretando, el gobierno de Teherán amenazó en múltiples ocasiones con cerrar el estrecho si sentía que su existencia estaba amenazada. Cada vez que eso ocurrió, los mercados respondieron con nerviosismo. Cada vez que eso ocurrió, los países importadores de petróleo se dieron cuenta de cuán vulnerable era su situación. Y cada vez que eso ocurrió, la crisis pasó sin llegar al punto de ruptura. Pero la historia también nos enseña algo más perturbador. Los sistemas complejos no fallan de manera gradual. Fallan de golpe. El Estrecho de Hormuz ha funcionado durante décadas bajo presión creciente. Y los sistemas que funcionan bajo presión creciente tienen un punto de quiebre que nadie puede predecir con exactitud hasta que llega. Una pregunta legítima en este momento es, ¿no hay alternativas?
¿No existe alguna manera de que los países productores del Golfo exporten su petróleo sin pasar por el estrecho de Hormuz? La respuesta es, sí, pero con limitaciones importantes. Arabia Saudita, por ejemplo, tiene un oleoducto que conecta sus yacimientos del este con el puerto de Yanbu en el Mar Rojo. Es el oleoducto este-oeste, con capacidad para transportar unos 5 millones de barriles diarios. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, construyó el oleoducto Absan Fujairah, que transporta crudo hasta la costa del Golfo de Omán, evitando el estrecho de Hormuz. Estas infraestructuras son reales. Funcionan. Y en una crisis, podrían activarse a plena capacidad para compensar parcialmente un bloqueo. Pero hay un problema fundamental. La capacidad total de esas alternativas es de aproximadamente 7 u 8 millones de barriles diarios. El estrecho mueve, como hemos dicho, aproximadamente 17 millones de barriles cada día. Eso significa que en el mejor de los escenarios alternativos, más de la mitad del petróleo que normalmente transita por el estrecho simplemente no tendría por dónde salir. Los mercados internacionales tienen reservas estratégicas. La Agencia Internacional de Energía coordina con sus países miembros un sistema de reservas que, en teoría, podría cubrir disrupciones durante meses. Pero esas reservas no son eternas. Y una crisis prolongada las agotaría. España tiene sus propias reservas estratégicas de petróleo, gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, conocida como CORES. En teoría, esas reservas cubren aproximadamente 90 días de consumo. 90 días. Es mucho. Pero si la crisis se prolongara más allá de ese horizonte, España estaría navegando en territorio desconocido. No podemos hablar del estrecho de Hormuz sin hablar del actor que más influye en lo que ocurre allí, Estados Unidos. La Marina de los Estados Unidos tiene una presencia permanente en el Golfo Pérsico a través de su quinta flota, con base en Bahrein. Esa presencia ha sido el principal elemento disuasorio frente a cualquier intento iraní de cerrar el estrecho. Pero esa presencia también es, paradójicamente, una fuente de tensión. Irán percibe la presencia naval estadounidense en lo que considera su vecindario inmediato como una amenaza existencial. Y esa percepción es lo que hace que cualquier maniobra militar en la zona tenga el potencial de escalar rápidamente. El problema es que la política exterior estadounidense hacia Irán ha sido enormemente inconsistente en las últimas décadas. La administración Obama negoció el acuerdo nuclear de 2015. La administración Trump lo abandonó en 2018 e impuso máxima presión. La administración Biden intentó renegociar sin éxito. Y la nueva administración ha endurecido nuevamente la postura. Cada cambio de dirección en Washington tiene consecuencias directas en el Golfo Pérsico. Y cada escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán pone en riesgo una ruta que Europa necesita para su economía. España no tiene voz directa en esa relación bilateral. Pero las consecuencias de cómo se desarrolle esa relación, las paga igual que todos. Hay algo profundamente injusto en eso. Y es uno de los argumentos más poderosos a favor de que Europa desarrolle una verdadera política energética autónoma. No depender de Washington para proteger sus rutas energéticas. No depender de Teherán para que no las bloquee. Construir una independencia real. El problema es que esa independencia es más fácil de proclamar que de construir. Hablar de Irán como una potencia revuelta y errática es una simplificación que impide entender la crisis. Irán es, por muchos parámetros, una potencia regional significativa. Tiene una población de más de 85 millones de personas. Una historia y una cultura milenaria. Un ejército de varios cientos de miles de efectivos activos, con capacidades de misiles que ningún país occidental subestima. Una red de aliados e influencia que se extiende desde el Líbano hasta Yemen, pasando por Irak y Siria. Y un programa nuclear que, según la mayoría de evaluaciones de inteligencia occidentales, está ahora más avanzado que en cualquier momento de su historia. El régimen iraní, con todos sus problemas internos, no es un actor irracional. Toma decisiones calculadas. Y el cálculo que está haciendo en este momento es el siguiente: si la presión económica continúa, si las sanciones siguen estrangulando su economía, si el aislamiento internacional no cede,
tiene que haber una consecuencia que haga ese costo insoportable para quienes aplican las sanciones. El estrecho de Hormuz es esa consecuencia. Es la palanca que Irán tiene sobre el mundo. Y el régimen lo sabe perfectamente. La pregunta no es si Irán está dispuesto a usar esa palanca. La pregunta es si está dispuesto a soportar las consecuencias de usarla. Porque cerrar el estrecho, o intentarlo, desencadenaría casi con certeza una respuesta militar estadounidense de proporciones considerables. Y eso es algo que el régimen iraní no puede desear. Pero la historia nos enseña que los actores desesperados a veces apuestan fuerte. Y Irán, en este momento, está más aislado y más presionado que en muchos años anteriores. Hay algo que los gobiernos occidentales no dicen en público pero que sus analistas repiten en privado. La estabilidad del estrecho de Hormuz tiene un precio. Y ese precio lo paga, de diferentes maneras, casi todo el mundo excepto quienes más se benefician del statu quo. Los países del Golfo exportan a precios que incluyen una prima de riesgo por la inestabilidad de la región. Los armadores cobran seguros altísimos para transitar por esas aguas. Las economías importadoras pagan más de lo que pagarían si existiera una distribución más equilibrada de la energía global. Y los ciudadanos de a pie, en España y en el resto de Europa, absorben ese costo sin entenderlo del todo, sin que nadie se los explique, en cada factura de electricidad, en cada repostaje, en cada compra en el supermercado donde los productos llegaron en un camión que funciona con gasóleo. La transición energética que Europa ha comenzado tiene, entre otras motivaciones, la de liberarse, gradualmente, de esa dependencia estructural. Pero esa transición lleva décadas. Y en el corto plazo, que es donde vivimos la mayoría de los ciudadanos, la vulnerabilidad sigue siendo real. Pausa larga. Lo que ocurra en el estrecho de Hormuz en los próximos meses no lo decidirá ningún español. No lo decidirá ningún europeo. Lo decidirán, en última instancia, las decisiones que se tomen en Washington y en Teherán. Y eso, en sí mismo, es uno de los problemas más profundos del orden energético global. Llegados a este punto, la pregunta lógica es, ¿qué puede hacer España? Y la respuesta honesta tiene varias capas. En el plano diplomático, España puede y debe usar su posición en la Unión Europea para abogar por una política energética común más robusta. La dependencia de cada país miembro individualmente es una debilidad. La coordinación colectiva, aunque complicada, es la única manera de negociar desde una posición de fuerza. En el plano de las reservas estratégicas, mantener y potencialmente ampliar las reservas de cores es una medida prudente. No es una solución a largo plazo, pero da tiempo para maniobrar en una crisis. En el plano de la diversificación energética, España tiene una ventaja natural que ningún otro país europeo tiene en la misma medida: sol. La penetración de energía solar ha sido notable, pero todavía hay margen para acelerar esa transición de maneras que reduzcan la dependencia del petróleo para usos donde la electrificación es técnica y económicamente viable. Y en el plano de la conciencia ciudadana, comunicar con claridad porque la política energética importa, porque el precio de la gasolina no es solo una variable económica doméstica sino el reflejo de un sistema global con múltiples puntos de fragilidad. Es lo que estamos haciendo en este canal. Y es, quizás, la única contribución modesta que podemos ofrecer. El mundo que conocemos se construyó sobre una premisa fundamental, que el petróleo fluiría, que las rutas marítimas permanecerían abiertas, que los mecanismos de disuasión funcionarían. Esa premisa se ha sostenido durante décadas porque todos los actores principales tenían más que ganar manteniéndola que rompiéndola. Pero las premisas cambian cuando cambia el equilibrio de incentivos. Cuando un actor está tan presionado, tan aislado, tan desesperado, que el costo de la ruptura le parece menor que el costo de la continuidad. No estamos diciendo que ese momento haya llegado. No lo sabemos. Y cualquiera que diga que lo sabe con certeza no está siendo honesto. Pero sí estamos diciendo que estamos más cerca de ese umbral de lo que hemos estado en muchos años. Y que las consecuencias de cruzarlo no se distribuirán de manera uniforme entre las naciones. Los países ricos y con mayor autonomía energética sufrirán menos. Los países dependientes, expuestos, sin alternativas inmediatas, sufrirán más. España está en una posición intermedia.
No tan vulnerable como Japón o Corea. Pero tampoco tan protegida como podría estarlo. Y ese es el trabajo que queda por hacer. No hoy. No mañana. Pero urgentemente. Porque en geopolítica, como en tantas otras cosas, el momento de prepararse para la tormenta es cuando todavía hace sol. Si has llegado hasta aquí, has hecho algo que muy poca gente hace: intentar entender el mundo en su complejidad real, sin simplificaciones, sin falsas certezas. El estrecho de Ormuz no es un titular de periódico. No es un problema abstracto que pertenece a los analistas de seguridad o a los traders de materias primas. Es el lugar donde se juega, literalmente, una parte significativa de la calidad de vida de millones de personas en Europa. Y la distancia geográfica no nos protege de sus consecuencias. En el siglo XXI, la energía es el lenguaje en que se expresan las grandes tensiones geopolíticas. No las fronteras. No los ejércitos, aunque estos también importan. La energía. ¿Quién la controla? ¿Quién depende de ella? ¿Quién puede sobrevivir sin ella durante más tiempo? España y Europa están en este momento en una encrucijada energética que va mucho más allá del estrecho de Ormuz. Pero el estrecho es el espejo en que esa encrucijada se refleja con más claridad. Porque en sus 34 kilómetros de agua, en el tráfico incesante de buques tanqueros que nunca dormitan, en las maniobras militares de potencias que se vigilan mutuamente, está escrito el tipo de mundo en que vamos a vivir. Y todavía no sabemos cómo va a terminar esa historia. Pero si sabemos una cosa, no podemos permitirnos no prestarle atención. Esto ha sido un análisis completo sobre el estrecho de Ormuz y su impacto potencial en España y Europa. Si este contenido te parece importante, compártelo. No para que crezcamos como canal, sino porque el problema que hemos analizado hoy merece ser debatido en más mesas de más hogares. Nos vemos en el próximo vídeo.